Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es una persona tóxica? ¿Qué es una persona tóxica? Tómese un momento para hablar con la persona tóxica, perdón, con la persona que está a su lado y hablen. ¿Qué es una persona tóxica? Hable con la persona que está a su lado, ahí en su mesa. ¿Qué es una persona tóxica? ¿Qué entiende usted por una persona tóxica? Muy bien. Parece que sabe mucho de personas tóxicas. A ver, ¿qué ideas pueden compartir? ¿Qué es una persona tóxica? ¿Qué entiende usted por una persona tóxica? ¿Qué comentó con la persona que estaba a su lado? ¿Qué es una persona tóxica? ¿Una persona amargada? ¿Una persona controladora? ¿Asfixiante? ¿Complicada? ¿Insegura? ¿Cómo? Y todo lo demás. Muy bien. Miren, hoy en día, de pronto para algunos es muy conocida esta figura, para otros no. La expresión coach de vida, ¿qué significa qué? Entrenador de vida. Usted entra a internet, a YouTube, a Instagram, muchas de esas redes sociales y encuentra a muchos llamados coach de vida. O sea, entrenadores de vida que le enseñan, supuestamente le enseñan a uno a cómo vivir mejor. Y en definitiva, los expertos en comportamiento humano definen una persona tóxica de esta manera. Alguien que produce un daño constante en el bienestar emocional de quienes lo rodean. Ese está ahí para, creo, ¿no? Y no me lo han borrado. Eso, alguien que produce un daño constante en el bienestar emocional de quienes lo rodean. Por lo general, los expertos en comportamiento humano dan una serie de características de las personas tóxicas. Si ustedes han mencionado algunas de ellas, les voy a mencionar algunas, no para que empiece a dar codos, porque yo ya vi que empezaron. ¿Mm? Pero estas son algunas características. Generan conflicto constantemente. Son absorbentes emocionalmente. Manipuladores, egoístas, se convierten en una carga para las relaciones y son la causa de, perdón, les causa malestar el éxito de los demás. Esas son algunas muchas más, pero estas son solamente algunas que quería resaltar. ¿Conoce usted personas así? No mire a la persona que está a su lado. Cuando las personas interactúan con este tipo de personas tóxicas, suelen terminar agotadas, confundidas y emocionalmente vacías. Ahora, si usted de nuevo va a Instagram, a Facebook, a YouTube, a TikTok, va a encontrar personas, coach de vida, entrenadores de vida, que dan sugerencias de cómo tratar con ese tipo de personas. Cómo tratar con las personas tóxicas. Y solamente les voy a colocar unas imágenes ahí de algunos de los videos que encontré en internet. Sugieren que hagamos lo siguiente. Bueno, entonces, generalmente dicen lo siguiente, elimina a las personas tóxicas de tu vida. O sea, si usted quiere que le vaya bien en su vida, elimine a esas personas tóxicas de su vida. Bloquea a quien no
te aporte nada. No permitas que nadie robe tu paz. Si alguien es tóxico, sácalo de tu vida. Eso es lo que sugieren esos entrenadores de vida. Es decir, con esas personas tóxicas es mejor no que ni convivir, ni tratar, ni relacionarnos. Ahora, seamos honestos, muchas de estas sugerencias o consejos parecen tener toda la lógica y ser muy razonables. La cultura moderna, en otras palabras, nos dicen que la forma de tratar con las personas tóxicas es alejarlos, descartarlos, cortarlos de nuestra vida, o un lenguaje que se usa mucho hoy en día, cancelarlos de nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Jesucristo, encontramos algo desconcertante. Porque al leer el Evangelio, al ver a Jesús, cómo interactuaba con las personas, descubrimos esta verdad. Espero que ahora sí salga. Jesús se acerca constantemente a las personas de las que todos los demás se alejan. Jesús, ¿qué hacía? Se acercaba constantemente a las personas de las cuales las demás personas ¿qué? Se alejaban. Ahora, la Biblia no es ingenua. La Biblia reconoce que existen personas profundamente destructivas, amargadas, manipuladoras, llenas de maldad, opresivas. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos da una respuesta categórica respecto a cómo tratar con ese tipo de personas. ¿Quieren saber cómo Jesús trata a las personas tóxicas? ¿Cómo Jesús quiere que nosotros tratemos a esas personas difíciles que llamamos tóxicas? Vamos a ver una historia en la Biblia que nos enseña la respuesta a esa pregunta. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, dice la escritura así. Voy a leer la Nueva Biblia Viva, esta versión. Esta historia la conocemos muchos de nosotros. Dice que cuando llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa, en cuanto Jesús puso pie en tierra, un endemoniado salió del cementerio y se le acercó. Vivía entre los sepulcros y tenía tanta fuerza que cada vez que lo encadenaban de pies y manos, rompía las cadenas y se iba. Nadie tenía fuerza suficiente para dominarlo. Día y noche vagaba solitario por los sepulcros y los montes, gritando, hiriéndose con piedras afiladas. Cuando vio a lo lejos que Jesús se acercaba, corrió a su encuentro, cayó de rodillas ante él y gritó con fuerza: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes. Sal de este hombre, espíritu inmundo, le ordenó Jesús, y luego le preguntó: ¿cómo te llamas? El demonio le respondió: Legión, porque somos muchos. Los demonios le suplicaron que no los enviara lejos de aquella región, y como había por allí cerca del cerro un enorme hato de cerdos comiendo, le suplicaron los demonios: envíanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Al asentir Jesús, los espíritus inmundos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que se precipitaron al lago por un despeñadero y se ahogaron. Eran como 2000 animales. Los que cuidaban los cerdos corrieron a dar la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado allí, vestido y en su pleno juicio, al que había estado endemoniado, y les dio mucho miedo. Al contarle a los testigos presenciales lo ocurrido, le pidieron a Jesús que se fueran de allí. Jesús ya iba a regresar en la barca cuando se le acercó el que había estado endemoniado y le suplicó que lo dejaran ir con él. Pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa y con los tuyos y cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Aquel hombre recorrió la Decápolis contando las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y la gente se maravillaba al oírlo. Por supuesto,
Este hombre era más que un hombre tóxico, ¿verdad? Era un hombre endemoniado. Pero yo quiero que no nos fijemos en el hombre, en la condición del hombre, sino en la forma como Jesús trató a este hombre. En contraste con la forma en que la comunidad trató a este hombre. Porque vemos que hay dos actitudes en esta historia diametralmente opuestas. La forma en que Jesús lo trató y la forma en que la comunidad lo trató. Para descubrir la respuesta a la pregunta, ¿cómo tratamos, cómo debemos tratar nosotros a las personas tóxicas? La respuesta es muy sencilla. Debemos tratarlas como Jesús las trató. ¿Y cómo Jesús trató a las personas tóxicas? En primer lugar, notamos esto, que Jesús va hacia quienes todos evitan. Jesús va hacia quienes todos evitan. Marcos 5 comienza de una manera muy llamativa. Jesús cruza deliberadamente el lago de Galilea. Lo llaman en otros textos el mar de Galilea. Jesús está al otro lado del lago, lleno o rodeado de una multitud de personas que lo seguían, que veían sus milagros, que escuchaban sus enseñanzas y estaban cautivados por Jesús. Y eran miles los que seguían a Jesús. Pero de pronto Jesús dice, oiga, crucemos al otro lado del lago. ¿Para qué tenía que Jesús ir a cruzar al otro lado del lago? ¿Qué necesidad tenía? Estaba teniendo tanto éxito, estaba teniendo tanta aceptación, estaba movilizando miles de personas que estaban siguiéndolo y él simplemente dice, crucemos al otro lado. Y cruzó solamente por una razón. ¿Cuál fue esa razón? Una persona. Jesús estuvo dispuesto a dejar a miles para buscar ¿a qué? A uno solo. ¿No le parece eso maravilloso? Jesús está dispuesto siempre a buscarnos a nosotros, a dejar todo por uno, por una sola persona. Y no era una persona maravillosa, era una persona ¿qué? Llena de problemas. Una persona de la cual todos se alejaban, sin embargo Jesús ¿qué? Se acercó, quiso acercarse a él. Va exclusivamente a buscar a este hombre, un hombre aterrador, vivía entre los sepulcros, nadie quería relacionarse con él, nadie podía controlarlo, era un hombre peligroso, todos mantenían la distancia, vivía entre los sepulcros en un cementerio, era un caso perdido. La sociedad ya lo había expulsado, ya lo había echado. ¿Saben una cosa maravillosa que me sorprende a mí de esta historia? No mencionan ningún familiar. O sea, yo intuyo que hasta la familia lo había ¿qué? Alejado. ¿Quién quiere vivir con una persona así? ¿Quién quiere vivir con una persona tóxica? ¿No es lo que dicen los coaches de vida? Aleje esas personas tóxicas de su vida para que su vida no se complique. Pero mientras todos lo alejan, Jesús ¿qué? Lo busca, se acerca. Jesús hace intencionalmente todo lo contrario a lo que la mayoría de las personas hacían. Por eso, si usted no recuerda nada más de este mensaje, recuerde esta verdad, que es la verdad fundamental de esta historia. La gracia siempre corre en dirección contraria al rechazo. La gracia siempre corre en dirección contraria al rechazo. La gracia de Dios no rechaza, en otras palabras. Los seres humanos con nuestra condición humana siempre estamos ¿qué? Rechazando. Rechazando porque no piensa como yo, no vota como yo, no se viste como yo, no ama como yo,
no come como yo, no grita por el equipo que yo grito. Rechazamos, 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 rechazamos. Pero la gracia siempre, ¿qué? Acepta, va en dirección opuesta al corazón humano. ¿Cuántas veces hemos etiquetado a las personas como imposibles, problemáticas, irritantes, agotadoras, tóxicas? No, yo con gente tóxica no ando. No, yo con ese tipo de personas no me relaciono, porque eso me quita la paz. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? Jesús estaba en una actitud muy chévere. La gente lo aclamaba y sin embargo él cruza el lago a buscar una persona que le había quitado la paz a toda una comunidad, aún a su familia. La multitud veía a un endemoniado. Jesús ve a un ser humano necesitado. Y eso nos lleva a la segunda actitud con la cual Jesús nos enseña cómo tratar con las personas tóxicas. Y es esto, Jesús ve una persona donde otros ven un problema. Jesús ve a una persona. Nunca Jesús deja de vernos a nosotros como seres humanos, como personas, no como problemas. Todos los demás en esa comunidad identificaban a este hombre como un problema. Ahí está el loco, el endemoniado, el peligroso, el lunático, el problemático, etcétera. Y nosotros los seres humanos en nuestra cultura de hoy estamos acostumbrados a etiquetar a las personas. Ahí va el guerrillero, ahí va el paraco, ahí va el fascista, ahí va el comunista, les ponemos etiquetas. Y cuando colocamos etiquetas en las personas, los dejamos de ver como Jesús los ve, como personas, como seres humanos, y los degradamos. Jesús actúa diferente, ve más allá del comportamiento. ¿Qué tal, escuchen, qué tal que Jesús nos evaluara cada uno de nosotros solo por nuestro comportamiento? Él nos evalúa por nuestra fe, no por nuestro comportamiento. Él ve la imagen de Dios en nosotros. Y muchas veces las personas más difíciles, recordemos, muchas veces las personas más difíciles son difíciles porque son las personas más heridas en su corazón. Ahora, con eso no se justifica el comportamiento, las acciones. Con eso no negamos el daño que causa, pero tampoco podemos olvidar esto, que detrás del pecado hay esclavitud. Jesús dijo, todo aquel que hace ¿qué? Pecado es que un esclavo del pecado. Detrás de las personas agresivas suele haber dolor oculto detrás de esa agresión, detrás del control que suelen querer tener las personas controladoras. Lo que ocultan es el miedo. Detrás de la manipulación suele haber inseguridad. Y no olviden esto, detrás de cada conducta destructiva hay una historia que no conocemos. ¿Por qué esa persona actúa así? ¿Por qué esa persona tóxica? ¿Por qué esa persona insoportable? ¿Por qué esa persona inaguantable? ¿Por qué esa persona que nos molesta, que nos incomoda, actúa así? Generalmente detrás de esa persona y de su comportamiento hay una historia que nosotros ¿qué? No conocemos. Sin embargo, ¿qué? Los señalamos y los sacamos de nuestra vida. Jesús vio a una persona donde todos vieron ¿qué? Un problema. Y en tercer lugar, Jesús trae transformación. Jesús trae transformación. Cuando la gente del pueblo regresa a ver al hombre, se encuentra con una escena increíble. Bueno, ya Jesús lo ha sanado, Jesús expulsó los demonios, escuchamos la historia de los cerdos,
y la noticia se empieza a regar y llega la gente a donde estaba Jesús con este hombre y lo encuentran. Y esa es una de las expresiones más bellas que yo he encontrado en el Evangelio. Encuentran al hombre que está sentado, vestido y en su sano juicio. Sentado, vestido y en su sano juicio. Todo lo contrario como era su vida antes. Sentado, porque este hombre vagaba gritando por las tumbas, por las calles. Ahora está sentado. Vestido, porque andaba ¿qué? Desnudo. Se quitaba la ropa. Ahora está sentado, vestido y en su sano juicio, cuando antes solamente gritaba y se hería y rompía cadenas y buscaba hacer daño a los demás, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. Un cambio completo. El individuo que nadie pudo cambiar, que nadie pudo controlar y a quienes todos habían descartado, ha sido completamente transformado por Cristo. Eso es lo que hace la gracia que acepta, que no rechaza. Esa es lo que hace la gracia que busca a quienes ya todo el mundo ha descartado. La comunidad intentó encadenarlo. Jesús llegó para liberarlo. La comunidad le dio aislamiento. Jesús le dio reconocimiento. La comunidad intentó exclusión. Jesús le dio redención. Porque donde los seres humanos ven casos perdidos, Cristo ve futuros discípulos. Porque este hombre se convirtió de ser un loco que nadie podía controlar, se convirtió en un discípulo. Cuando Jesús se está subiendo a la barca para irse otra vez, porque escuchen, cruzó ese lago y solamente hizo un milagro en una persona. Y está montándose la barca y el hombre pone el pie en la barca y dice, ¿y usted para dónde le va? Le dice Jesús, no, es que yo voy a seguirte. Digo, no, no me vas a seguir. Te vas a quedar aquí y vas a ir a tu familia y a todos los que te encuentres y le vas a empezar a decir todas las maravillas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? No, 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 yo quiero irme contigo. Este hombre se devolvió y se fue a Decápolis. ¿Sabe qué significa la palabra Decápolis? Desglósela. Deca significa ¿qué? Deca, 10. Y polis, ciudad. 10 ciudades. Se fue por 10 ciudades anunciando lo que Dios había hecho en su vida. El loco que gritaba, el loco del cual todo su vida se convirtió en un discípulo de Jesús. Porque donde los seres humanos, de nuevo, ven casos perdidos, Jesús ve futuros discípulos. Ahora, voy a terminar con la parte más incómoda para nosotros de esta historia. Aquí llegamos al punto más crucial de esta enseñanza. ¿No es verdad que siempre la persona tóxica es la otra? Al principio les pregunté, ¿qué es una persona tóxica? Y les pregunté, ¿conoce personas tóxicas? Y yo sé que a su mente vino su suegra, su esposa, su novia, su vecino, su jefe, su compañero de trabajo, un hermanito de la iglesia, el pastor Giraldo, alguien. ¿Sí o no? Usted pensó en alguien, pero no pensó en usted. No pensó en usted. Porque generalmente decimos, mi tía la tóxica, mi papá el tóxico, mi esposa, mi esposo el tóxico, mi hermano el tóxico. Pero yo les pregunto, o hagámonos esta pregunta, ¿y si todos y cada uno de nosotros somos tóxicos? ¿Y si todos y cada uno de nosotros en verdad somos tóxicos? Porque la verdad es que en algún momento todos hemos herido, manipulado,
hemos sido egoístas, controladores y hemos sido una carga emocional para otras personas. Todos hemos tenido temporadas oscuras donde nuestra presencia produjo más dolor que bendición. ¿O no? ¿O usted es un santa alma de Dios? ¿Eh? Podemos ser como el hombre de esta historia o podemos ser la multitud. Y hablando de tóxicos, podemos ser como el hombre de esta historia o podemos ser como la multitud. En ambos casos somos tóxicos. El hombre era tóxico, pero la multitud también. Porque estas personas vivían bajo la premisa que nosotros también manejamos, que el tóxico es el otro, que el del problema es la otra persona, que el que está mal es el otro. Yo estoy bien. Eso es lo que pensaba la comunidad de este hombre. Él es el loquito, él es el que hay que amarrar, él es el que hay que esconder para cuando llega la visita, él es el que nos hace quedar mal. Él es el que hay que sacar de nosotros, de nuestra vida. Él es el del problema, nosotros estamos bien. Pero le pregunto, en esta historia, ¿cuántas personas fueron bendecidas por Dios? ¿Cuántas de estas personas vieron el milagro de Dios en su vida? ¿Cuántas? Solo una. El tóxico. El tóxico. Los que no se creyeron tóxicos, ¿qué les pasó? Perdieron la oportunidad de que la bendición de Jesús, que es para todos, llegara en su vida. Porque, ¿qué hizo la comunidad con Jesús? Le dijeron también que váyase de aquí, lárguese de aquí. Usted es un problema para nosotros. Es decir, hicieron lo mismo con Jesús que lo que habían hecho con él, tóxico. Ay. ¿No les parece eso muy loco? Hicieron con Jesús lo mismo que habían hecho con el tóxico. ¿No nos dice eso a nosotros algo muy aterrador? Que cuando rechazamos a un tóxico, estamos rechazando también a quién. ¿Por qué? Porque la frase de nuevo, la gracia siempre va en sentido contrario al rechazo. La gracia siempre va en sentido contrario del rechazo. Hermanos, el mundo en el cual estamos viviendo no necesita más jueces, necesita más discípulos que estén dispuestos a cruzar el lago. ¿Saben? Esa figura de cruzar el lago, cuando Jesús dice, crucemos al otro lado del lago, es una figura en la cual nosotros podemos ver que Jesús estuvo dispuesto a superar todo obstáculo, toda barrera que lo pudiera separar a él de esa persona que lo necesitaba. De hecho, eso es lo que él espera que nosotros hagamos. Que todos esos prejuicios que tenemos, todo ese rechazo, todo ese resentimiento, toda esa amargura, toda esa desilusión que otros han causado a nosotros, son como un lago que debemos superar para encontrar a esas personas que todo el mundo ¿qué? Rechaza y ofrecerles la misma gracia que recibimos de Jesús. Porque el Evangelio no es la historia de personas buenas evitando personas malas. Algunos han entendido que eso es el Evangelio de Cristo. Personas buenas que nos creemos tan buenas que nos damos el lujo de rechazar a las personas malas. No, el Evangelio es la maravillosa historia de un Salvador acercándose con amor a pecadores heridos como nosotros.
Eso es lo que Cristo sigue haciendo hoy y quiere que hagamos nosotros también. Y por eso debemos decidir qué tipo de cristianos y qué tipo de comunidad cristiana vamos a hacer. Una comunidad que aleja, rechaza, cancela, aleja a esas personas tóxicas o las acepta, las acoge, las sana y las convierte en discípulas de Jesús. Porque no se nos olvide, todos fuimos el hombre de Marcos 5 y todos fuimos encontrados por la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos aquí ninguno. Así como Jesús, y con eso termino, el desafío. Así como Jesús se acercó a quienes todos rechazaban, acerquémonos también nosotros. ¿Cuál es la persona tóxica, más tóxica que tiene usted en su vida? No mire a su... La persona más tóxica con la cual usted esta semana va a decir, Señor, ayúdame a cruzar el lago, a cruzar todo eso que me aleja, que me ha puesto distante de esta persona. El rechazo, los problemas que hemos tenido, mi resentimiento, mi decepción, mi rencor, mi fastidio que le he cogido. Ayúdame a pasar por encima de toda esa toxicidad y acercarme a la persona, no al problema. Verle como una persona, no como un problema. ¿Cuál es la persona? Les voy a pedir que nos coloquemos en pie para orar. Le voy a pedir que, o le voy a dar mejor la oportunidad mientras oramos, que abrace a la persona tóxica que tiene a su lado. No es verdad, ya dijimos, todos somos ¿qué? Todos somos tóxicos, con confianza, con confianza. Busque una persona tóxica. Ahí abrazaditos vamos a orar. Abrazaditos vamos a orar. Que ese abrazo sea señal de que estamos dispuestos a cruzar al otro lado. A cruzar al otro lado. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por venir a nosotros en la condición que estábamos, llenos de toxicidad, egoísmo, manipulación, control, todo aquello, Señor, que destruye las relaciones con los demás, contigo. Y a pesar de eso, Señor, te acercaste, porque no nos ves como un problema, nos sigues viendo como personas, como seres humanos heridos, necesitados de ti, Señor. Hoy como iglesia, hoy como discípulos tuyos, te pedimos perdón, porque no hemos tratado a los demás como tú nos has tratado a nosotros. Porque aunque tú nos has aceptado tal como somos, nos has buscado, nos has abrazado, has tenido tu mano tendida hacia nosotros, nosotros hemos cerrado nuestro corazón y hemos rechazado a las personas que nos incomodan, que nos aburren, que nos quitan la paz, que nos desequilibran nuestras emociones y les hemos considerado que no merecen estar al lado de nosotros. Perdónanos por esto. Te suplicamos, Dios bueno, que la gracia tuya siga fluyendo hacia el lado contrario del rechazo, que tu gracia siga fluyendo hacia el herido, hacia el rechazado, hacia el apartado. Porque tu gracia, Señor, nos encontró a cada uno de nosotros y nos transformó. Nos transformó para vivir diferente, pero también para ir y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, de tu perdón, de tu salvación. Concédenos la gracia de actuar de la misma manera que Jesús lo hizo,
Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.